Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo con ustedes en un programa de conversación. Hoy tenemos un gran invitado que es el doctor Eduardo Hebel, vicerrector de investigación y posgrado en la Universidad de la Frontera. Es médico cirujano, es especialista en gastroenterología pediátrica y además profesor de la Facultad de Medicina. Y además es jefe de pediatría del Hospital Regional, así es que es un hombre con una tremenda experiencia en el campo de la medicina misma. Y además ahora en la universidad, en el campo de la ciencia. Doctor, encantado de tenerlo por aquí. Don Bernardo, contentísimo que estar en este programa, muy contento que usted esté aquí en Temuco. Yo creo que le da un tremendo realce a nuestro programa, a nuestro canal y a nuestra universidad. Gracias por su... Encantado. Su generosidad de estar acá. Con muchas flores estamos iniciando este programa. Así es. Doctor, muchas gracias. Vamos a lo concreto. Usted está en el área de la ciencia en la universidad. ¿Por qué la ciencia es tan importante hoy, la ciencia y la tecnología? Y la gente dice la ciencia es tan importante, la tecnología. ¿Por qué? Concretamente, ¿por qué? En primer lugar, yo le agradezco su pregunta porque realmente es tremendamente relevante. Si nosotros vemos los indicadores de los países más desarrollados y usted visualiza, digamos, lo que invierten esos países en ciencia y tecnología, sí, son los países que más avanzan. ¿Qué significa eso? Que la creación de conocimiento nuevo en el contexto de sus territorios, sí, obviamente que eso influye directamente en el desarrollo de un país, de una población, de un territorio, de un grupo de personas. Por lo tanto, a mi juicio, la ciencia es un indicador muy potente de crecimiento de cualquier país en el mundo. Un país que no invierta o no genere conocimiento nuevo en las áreas que sean fuertes en cada una de las instituciones, obviamente que el aporte que hacen a la sociedad es realmente potente. Ahora aterricemos la ciencia, pero ¿qué es concretamente, por ejemplo, en qué se puede observar que un país o una región tenga mucho desarrollo en la ciencia? En primer lugar, una institución como la nuestra, no puede hacer porque no tiene las capacidades instaladas de hacer ciencia en todo. ¿Ya? ¿Cuál es la ciencia que más nos interesa? Son aquellas preguntas de investigaciones que estén en el entorno, lo más, ojalá más cercano, y que de alguna manera que aparezca una pregunta de investigación en diferentes ámbitos, uno sea capaz de darle respuesta. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar, evidentemente, una mejora en la calidad de vida de la población, de la ciudadanía y, finalmente, ¿por qué no decirlo?, de la humanidad. Por lo tanto, en ese contexto, lo importante es definirse qué vamos a investigar. Y en la Universidad de la Frontera tenemos dos grandes áreas. ¿Cuáles son? Son, por un lado, los biorecursos, y tenemos las ciencias sociales. Nosotros no vamos a investigar, por ejemplo, en el tema de la astronomía. ¿Por qué? Porque por razones climáticas, ¿no sé? Pero tampoco tenemos la capacidad instalada para investigar. Claro. Eso no significa que uno pueda levantar un centro de investigación astronómica, es cosa de ganarse algún proyecto e ir a investigar donde corresponde. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, hay ventajas comparativas aquí en la región para desarrollar la ciencia. Exactamente. Y en ese sentido, nosotros en un plan de desarrollo estratégico que ya lo llevamos trabajando más de 10 años, nos definimos por esas dos áreas. Por lo tanto, las estrategias para levantar esa investigación están insertas en esas dos grandes áreas. Ahora, biorecursos es tremendamente importante. Ahí están las ciencias médicas,
las ciencias forestales, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de los cultivos. Es decir, hay varias áreas y lo interesante... Tremendamente importante. Los volcanes también, por casualidad. También está en el tema de los ¿no? volcanes y es una línea que nosotros tenemos que volver a fortalecer porque realmente es un tema que tenemos acá muy cercano y que Hay que el aporte aprovechar. sería... Por lo tanto, aquí se formaron dos estructuras funcionales que se llaman núcleos de investigación, biorecursos, ciencias sociales. ¿Por qué razones es tan relevante eso? Porque una misma pregunta de investigación, la idea es que se pueda contestar asociativamente. ¿Qué significa eso? Que a mí me interesa que un tema o una pregunta sea contestada por un cientista social, por un ingeniero, por un médico y tener una visión integral y darle una solución integral a la problemática que estamos estudiando. Y por el otro lado, las ciencias sociales, fundamental. Realmente. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Qué razón? es lo que abarca? Las ciencias sociales es un área, yo no soy cientista social, pero le tengo un gran aprecio a las ciencias sociales, porque es la disciplina en que nos ayuda a abrir la cortina ¿Ya? y nos deja y nos da los elementos para mirar para afuera. ¿Qué es lo que está pasando afuera? ¿Qué es lo que está pasando en el tema ciudadano? ¿Qué está pasando en el tema intercultural? ¿Qué es lo que está pasando en el tema de género? ¿Qué es lo que está pasando en diferentes áreas de ese tipo? Y eso es una de nuestras fortalezas que nosotros tenemos en la Universidad de la Frontera, en que confluyen en estos núcleos centros de investigación, investigadores en que realmente están involucrados en estas temáticas. Eso no significa que nosotros nos vayamos a limitar, Ya. porque también hay grupos emergentes. Hay grupos emergentes en que no necesariamente se insertan en estas dos grandes líneas, pero también le damos los apoyos correspondientes, pero para eso necesitamos lo que significa... Lo más importante de la universidad son las personas y son los investigadores, son los académicos y todos los que vivimos dentro de la universidad. Sin ellos podremos tener mucho dinero, mucha infraestructura, mucho equipamiento, Claro. pero si no tenemos las personas que realmente den vida a la investigación, que tengan este grado de curiosidad. ¿Qué es lo que estimulamos nosotros los estudiantes de pregrado? La curiosidad. Y en ese sentido nosotros lo que nos interesa es que esa curiosidad ojalá se mantenga, que estos estudiantes de pregrado opten a un posgrado y que realmente sean los futuros investigadores. La curiosidad es fundamental para generar conocimiento nuevo. Doctor, cuando se mide la calidad de una universidad, hoy en día es fundamental cuánto investiga esta universidad, cuántos papers o documentos produce internacionalmente o lo que sea. La Universidad de la Frontera, ¿cuán avanzada está en la investigación? ¿Y por qué es tan importante? Porque uno diría, bueno, lo más importante es el pregrado, ¿no? Que salgan buenos estudiantes, de, qué sé yo, arquitectos, médicos, profesores, mucho más que el área post-título que es la investigación. A ver, pregunta fundamental en que uno se la hace prácticamente todos los días. Nosotros hasta hace 20 años atrás éramos una universidad eminentemente docente. ¿Docente qué significa? Pregrado. Pregrado. El pregrado tiene que ser sólido, fuerte, con carreras emblemáticas. Nosotros tenemos una instancia gubernamental que es la Corporación Nacional de Acreditación, que estemos todos acreditados, pero en la medida que hemos ido avanzando en los años, nos hemos ido estratégicamente transformándonos en una universidad compleja. ¿Qué significa una universidad compleja? En que tenga una buena gestión, que tenga un buen pregrado, que tenga investigación, que tenga posgrado y que esté vinculada con el medio. Y en este momento la Universidad de la Frontera está acreditado en esas 5 áreas, ¿ya?
hasta el 2018. En este momento estamos preparando toda la documentación para volver a instalar nuestro proceso de autoevaluación con miras de la acreditación y ojalá, estamos acreditados por 5 años, ojalá poder acceder a los 6 años o a los 7 años, que es muy difícil, que aquí en Chile solamente 2 universidades, la Chile y la Católica, están acreditadas por 7 años. Entonces, hemos ido trabajando en esta mayor complejidad. El pregrado es fundamental. El pregrado es la base de generación de profesionales para el país, Sí. para digamos, mejorar todos los indicadores que pueda tener una sociedad como la nuestra. La investigación y el posgrado es lo que nos da visibilidad, por lo tanto, Prestigio. el prestigio nos relaciona con el mundo. Y ahí, obviamente, Al hablar de prestigio, llama la atención que la Universidad de la Frontera está considerada como una de las mejores del país. así es. Lo cual no deja de llamar la atención estando en una región que también es la más pobre del país. Entonces, supongo yo, y usted me va a poder contar, que detrás de esto hay toda una historia de un esfuerzo enorme de cómo haber logrado de un Temuco de hace 40, 30 años, que era una ciudad mucho más pobre, más pequeña, haber llegado a este nivel que está la UFRO hoy. Claro, es decir, la UFRO nace de 2 almas mater, que es la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, que se unen y en el año 81 se genera y se crea la Universidad de la Frontera. Hoy día tenemos 36 años como Universidad de la Frontera, pero nuestra historia Empezó antes. empezó hace 50 años atrás. Así es. Claro. Entonces, para crear este ambiente de una universidad compleja, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Es tener investigación, tener posgrado y vincularnos con el medio. ¿Qué estrategia hemos levantado nosotros para mejorar la investigación, en que en este momento es la universidad que más crece en investigación en todas las universidades de Chile? Así es. A expensas, si eso usted en el fondo lo divide en lo que se denomina la jornada completa equivalente o número de profesores. Entonces, en primer lugar, Que más crece en el área de la que más investigación. crece en la investigación. Qué maravilla, ¿eh? ¿Ya? Y eso significó que, en primer lugar, focalizar la investigación. ¿Ya? Y eso yo creo que ha sido un elemento fundamental. Ya. Segundo lugar, O sea, centrarse en las áreas que usted había señalado. las que yo mencioné, y ahí entonces hacer. Segundo lugar, es crear posgrados que sean potentes y especialmente doctorados. Los doctorados es una estrategia muy potente porque en el fondo se crean profesionales altamente capacitados y que sean capaces de generar investigación en forma autónoma. Por lo tanto, ese elemento fue fundamental. Nosotros tenemos 8 doctorados. Para que la gente que nos está viendo nos entienda, doctorado es el chiquillo se gradúa de su título X, luego estudia un magíster. Así es. Y luego entra a un doctorado, o sea, ya pasa a ser súper especializado y capaz en su materia, cualquiera sea, ¿no? El doctorado, el magíster principalmente es también el desarrollar algunas competencias, básicamente también en el área profesional, ¿ya? Magíster en enfermería, magíster en informática. También hay magísteres académicos que se va acercando a lo que significa un doctorado. Y el doctorado lo que más interesa es que ese profesional sea capaz de ser autónomo en generar conocimiento nuevo. Y eso, obviamente, ¿en qué se traduce? En investigación, se traduce en generación de papers que sean publicados en buenas revistas indexadas. El año pasado nosotros tuvimos 408 publicaciones en revistas ISI. Ha sido el año que más hemos crecido en este ámbito. Revistas institucionales. En revistas internacionales, exactamente. Entonces, ese es el segundo elemento, digamos, que yo podría... Lo otro es... Doctor, perdóname que lo voy a interrumpir un segundo. Está bien, no, sí. Continuamos esta apasiona. conversación. Una pausa un ratito y ya estamos de vuelta.